Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Empezamos nuestra jornada de labores. Vamos a tocar el tema de elaboración del marco teórico y con este pues vamos a iniciar. Bienvenidos a nuestras labores diarias. Vamos a ingresar nuestra presentación acerca de lo que es la elaboración del marco teórico. Ahí lo tienen ustedes. Yo estaré en la esquina superior derecha para trabajar con ustedes el tema. Elaboración del marco teórico. Este es uno de los pasos más importantes en la elaboración del proyecto de investigación que ustedes tienen que elaborar como parte final del curso. Es el examen final del curso, así que tenemos que trabajar muy fuertemente este tema. Ok, veamos de qué se trata. En este tema nosotros vamos a abordar algunas cosas que son necesarias que ustedes obtengan. Pues al terminar este capítulo elaborarás una perspectiva del marco teórico y hablaremos de un índice vertebrado a partir del índice general. Como ustedes recordarán, he solicitado que cada uno de los temas tenga al menos dos variables, y estas dos variables, una de ellas que sea contabilidad. Contabilidad en este caso es un capítulo del marco teórico. Esto nos va a servir para investigar el problema que se planteó en la clase anterior. ¿Qué vamos a lograr aquí con este video? Capacidad de análisis, síntesis, abstracción, capacidad de comunicación oral y escrita, habilidad de uso de las tecnologías de información y comunicación, habilidad de investigación, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, analizar el desarrollo de tu disciplina en el ámbito local y nacional, con fundamento e indagación científica, comprender la investigación como un proceso de construcción social con fundamento en las normas de investigación documental. Recuerden que hay metodología y esta metodología es la que a veces nos pone en tormentos porque nosotros no somos disciplinados. Nos gusta hacer lo que la gana se nos dé, en cambio con metodología nosotros tenemos que hacer lo que la metodología nos indica. Gestionar información acerca de tu disciplina de acuerdo con los parámetros de validez previamente establecidos. Miremos a ver qué conocemos acerca de lo que tú ya tienes en mente. No es lo mismo teoría y marco teórico. Explica las razones por las cuales no es lo mismo hablar de teoría y hablar del marco teórico. Otra de las cosas que tienes que saber al terminar de ver este video es que, ¿qué entiendes por teoría? Menciona alguna teoría que te haya ayudado a entender un aspecto de la realidad. Justifica tu respuesta con base en los siguientes cuestionamientos. ¿Qué fenómenos explica? ¿Consideras que responde de qué manera satisfactoria a tus inquietudes sobre la realidad o una realidad en particular? ¿Y por qué esa teoría te cambió la vida? ¿Qué sería conveniente hacer si quieres saber más sobre los fenómenos? Entremos entonces de lleno al marco teórico, revisión de la literatura y la construcción de una perspectiva teórica. De eso es precisamente que tenemos que trabajar el marco teórico. Y el marco teórico son los antecedentes de todo lo que se ha escrito, digamos antecedentes, todo lo que se ha escrito del tema que nosotros estamos planteando. ¿El marco teórico es necesario en cualquier investigación? Es una pregunta. Yo le digo que sí. El marco teórico implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, las investigaciones, los antecedentes en general que se consideran válidos, adecuados para encuadrar y orientar el estudio. Si nosotros no hacemos el marco teórico, lo que nosotros vamos a escribir son puras tonteras y realmente eso no se requiere en el marco teórico. Es sumamente importante y conveniente que detectes, localices, obtengas y consultes investigaciones previas, libros, etcétera, etcétera. Y realmente aquí es donde
se ve el investigador. No solamente tiene que agarrar una tesis que encontró ahí en la web, que es de la universidad, y que de ahí saca su tema y va a copiar todo lo que tiene ahí. No, 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 eso no es lo que se está tratando aquí, ni que vayas a mistareas.com o mitrabajo.com o que vayas a copiar de un libro o de una revista o un artículo, etcétera. No, tienes que consultar, tienes que localizar esos libros, hacer unas fichas bibliográficas. Ahora las fichas no se hacen en físico, sino que se abre una hoja de Word y en esa hoja de Word se va haciendo las citas bibliográficas. ¿Para qué sirve este marco teórico? Hay varias funciones que tiene este marco teórico. Primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido antes. Y nosotros, hay un dicho que dice que si tú no conoces la historia, estás condenado a cometer los errores que ya se cometieron anteriormente. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Todos necesitamos una orientación y aquí es un marco que nos dice hacia dónde nosotros tenemos que llegar. Apoya para documentar la necesidad de realizar el estudio. Lleva al establecimiento de hipótesis y afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba o ayuda a establecer las razones fundamentadas. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados y ubicarlos en el conjunto de los conocimientos sobre el problema. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? La revisión analítica de la literatura correspondiente y luego pues vamos a hacer el planteamiento del marco teórico. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? Pues precisamente en detectar, en consultar, en obtener bibliografía, referencias. Esta bibliografía hay que plasmarla en Word. Ya vamos a entrar en un momento a trabajar lo que es Word. Y otros materiales que sean útiles para propósito de tu estudio. De que se extrae y se recopila la información relevante necesaria, debe de ser selectivo para enmarcar la problemática de la investigación. Si tú encuentras un libro, una revista o un artículo que trata del tema que tú estás investigando, pues el libro no necesariamente lo tiene que leer todo, tiene que buscar en el índice y vas a ver si ahí hablan precisamente del tema que tú estás diciendo, estás trabajando y te vas a ir a la página y si ahí en esa página y en ese texto te habla de tu problema, de lo que estás trabajando, entonces lo tomas, agarras y lo copias, lo transcribes a Word entrecomillado y saca la bibliografía. La bibliografía quiere decir que tienes que sacar quién lo escribió, en qué año lo escribió, qué editora, y ahí en Word tienes una ficha que llenar. Los 3 pasos que se dan para revisar la literatura son los siguientes. Primero es el inicio. Consulta a expertos. Busca las fuentes primarias o referencia en centros de sistema de información, bases de referencia y datos, así como bibliotecas por internet o directamente usando palabras claves. Segundo, recupera de la literatura las referencias. Y tercero, consulta la revisión de las fuentes primarias o referencias. Y aquí te muestro yo todos algunos de los motores de búsqueda en los cuales tú puedes eh, buscar, ¿verdad? Hay algunas condiciones que tienes que saber. Comandos de búsqueda avanzada en Google, búsqueda exacta o utiliza las comillitas. En este comando es útil a la hora de observar que los resultados de la búsqueda simple no consiguen ser precisos. El comodín o el comando del asterisco. El asterisco se utiliza para complementar el anterior comando de búsqueda exacta. Al utilizar el asterisco sobre una palabra, el buscador cambiará la palabra con asterisco por alguna otra palabra clave similar a la frase. Los comandos más y menos. El comando pipe, comando filete, el comando define, ¿verdad? Define dos puntos mailing. El buscar arroja resultados de la página que define este concepto. Si solamente andas buscando definiciones, porque una de las condiciones que tiene el marco teórico es que ahí se definen todas aquellas palabras que en determinado momento
son confusas. Entonces es necesario definirla. Todo marco teórico tiene definición. Y ya en esas definiciones, si tú dices, ala, ¿cuántas bibliografías tengo que tener? Busca definiciones en cada libro, cada persona que ha escrito un libro tiene definiciones de los dos temas que tú tienes. Y de esos dos temas, pues puedes sacar 20 definiciones de uno, 20 definiciones de otro, y ya tienes una bibliografía de 40. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Una vez seleccionadas las referencias, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y preparar el marco teórico. Para el propósito de organizar las referencias en la bibliografía de trabajo, hay diferentes estilos. En este caso, yo te voy a pedir que utilicemos el APA. Es el estilo APA vamos a utilizar. ¿Cómo se construye el marco teórico? Revisamos primero algunos conceptos básicos. Entonces aquí ya viene, ¿qué es una teoría? La palabra de Carolyn Lee, en el 2002, la teoría constituye un conjunto de constructos, o sea, conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables con el propósito de explicar y precisar los fenómenos. Ahí tienes un concepto de teorías. ¿Cuál es la utilidad de las teorías? Primero, explican hechos, fenómenos o realidades de cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Dos, sistematiza o da orden al conocimiento sobre un fenómeno o realidad. Tres, predice, es decir, hace inferencias o pronósticos sobre cómo se va a manifestar o ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. ¿Cuáles de los principales criterios para evaluar una teoría? Primero, capacidad de descripción, explicación y predicción. La teoría debe ser capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno o realidad en que se hace referencia. Congruencia lógica. Las proposiciones de una teoría deben estar interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes, no poder haber repetición o duplicación o no caer en contradicción interna o incoherencias. ¿Cuáles son los principales criterios para evaluar una teoría? Perspectiva o visión se refiere al grado de generalidad de la teoría. Una teoría posee más perspectiva cuando más fenómenos se explica y más explicaciones admite. Congruencia lógica. Las proposiciones de una teoría deben estar interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes, no puede haber repetición o duplicación y no caer en una contradicción o incoherencia. Ustedes, por ejemplo, han visto o han tenido catedráticos de avanzada edad. Ellos empiezan a hablar de un tema con qué fuerza, con qué vigor, y poco a poco se van saliendo de él y terminan dando otro tema porque se les va la coherencia. Nosotros no podemos ser así en nuestro marco teórico. ¿Cuáles son los principales criterios para evaluar una teoría? Innovación, inventiva, es capacidad que tiene una teoría de generar nuevas preguntas y descubrimientos. Se necesita que sea sencillo, no vayas a ir al diccionario y agarrar las palabras más rebuscadas y ponerlas en tu marco teórico. Es mejor que una teoría sea sencilla. Esto no es un requisito, sino una cualidad deseable de una teoría. Las teorías que pueden explicar uno o varios fenómenos de una de las cuantas proposiciones sin omitir ningún aspecto relevante son más útiles que las que necesitan un gran número de proposiciones. ¿Cuáles son las estrategias para construir y organizar el marco teórico dependiendo del conocimiento? Teoría complementada desarrollada. El marco teórico consistirá en explicar la teoría, ya sea proposición por proposición, en una forma cronológica, pero siempre vinculada al planteamiento. Esa es una de las estrategias. La segunda es teorías aplicadas a nuestro problema de investigación. Elegimos la teoría que reciba una evaluación más positiva de acuerdo con los criterios ya vistos para evaluar la teoría y que se aplique mejor al problema de investigación. En la segunda situación se tomaría de las teorías solo aquello que se relaciona con el problema de estudio. 3, que hayan segmentos de teoría, o sea, generalizaciones empíricas o cuestiones, interpretaciones, hipótesis o afirmaciones. El marco teórico se genera incluyendo los resultados y las conclusiones a que ha llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con algún esquema lógico, de manera cronológica, por variable o por concepto o por proposición o por las implicaciones de las investigaciones anteriores. Cuarto, descubrimiento interesante pero parciales que no se ajustan a una teoría. Se puede organizar
como antecedentes de forma lógica y coherente, destacando las más relevantes en cada caso y citándolo como los puntos de referencia. Se debe ahondar en lo que cada uno de los antecedentes aporta. 5. Guías aún no investigadas o ideas relacionadas vagamente con el problema de investigación. Aquí el investigador tiene que buscar literatura que, aunque no se refiere al problema específico de investigación, lo ayude a orientarse. Por ejemplo, tenemos algún tema en el cual no hay nada escrito, digamos, por ejemplo, bueno, una cuestión de la aplicación de una norma nueva, pues no tenemos escrito más que la norma, no tenemos artículos que hablen acerca de los efectos de la norma, cuáles son los controles que se deben de tener, entonces tenemos que buscar una norma similar. ¿Cuáles son las estrategias para, bueno, las quejas de que no hay nada, nadie lo ha estudiado, no sé en dónde antecedentes puedo basarme, se deben por lo general a una deficiente revisión de la literatura. Así que no hay oportunidades para que te quejes de que nadie ha escrito acerca de tu tema. ¿Qué método podemos seguir para elaborar el marco teórico? Ordenar la información según uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de investigación. Algunas veces se ordena cronológicamente, otras por sus temas, teorías, etcétera. Ejemplo, pues vamos a ver el ejemplo en el capítulo, en la página 67. Por ejemplo, tenemos, si nosotros tomamos, por ejemplo, el de la 67, que es introducción de un sistema de gestión de calidad. Y aquí es lo que dice Sampieri, es que nosotros tenemos que hacer. Primero, lo que yo les dije es un bosquejo, digamos, un índice vertebral. Este pareciera un índice, el que tenemos aquí. Ustedes lo pueden notar, es puro un índice. Este índice, pues lógicamente, se tiene que eh, elaborar. Por ejemplo, aquí hablan de introducción a un sistema de gestión de la calidad. Entonces, el capítulo 1 dice la gestión de calidad. El capítulo 2 habla de las gestiones, de los modelos de las gestiones de calidad. El capítulo 3, franquicia de servicios de Pemex, porque va a ser ahí en Pemex. Y 4, certificados Quali ISO para estaciones gasolineras mexicanas. Y 5, estudios de calidad y productividad en gasolineras en relación con las ventas. Entonces aquí nosotros podemos ya hacer, de acuerdo a la metodología que estamos manejando, introducción de un sistema de gestión de calidad en Pemex, digamos, en las gasolineras, en las estaciones de servicio de las gasolineras Pemex. Ya está delimitado, veamos si tiene tiempo aquí, dice ISO, está hablando del ISO, no tiene tiempo, digamos, no tiene limitación en tiempo. En la primera parte, la gestión de la calidad, capítulo 1, definiciones de calidad. Y ahí ustedes pueden tomar varias definiciones de calidad, dimensiones básicas de la calidad, hasta dónde, cuál es el alcance de la calidad. Proceso de gestión de calidad, primero es planeación, segundo organización, implementación y evaluación. Ese es un proceso de la gestión de calidad. Capítulo 2, modelos de gestión de la calidad. El Deming, el Mancom Briggs, Europeo de Excelencia, Swiss Embrace, modelo iberoamericano de excelencia de la gestión, variables que forman los modelos que tienen que ver con la gestión de calidad de las gasolineras. Luego viene el tema de la franquicia, que es el capítulo 3. Franquicia de servicio Pemex, características, parámetros de operación, ventas. Capítulo 4, certificaciones Quali ISO para estaciones gasolineras y ve, aquí está, mexicanas. Esto es en México. Calificación del producto, calificación de la gestión, normas ISO, definición de normas ISO 9000, estructura ISO, norma ISO 9001-2008, implementación y certificación de norma ISO 9001 para estaciones de servicio. Y por último, estudios de calidad de producción gasolinera. Entonces aquí tenemos el bosquejo. Este bosquejo nos sirve para ir llenando con todo lo que hemos encontrado en el marco teórico el, el problema de resolver la calidad. Así que hasta el próximo.